Listo. Hemos empezado a grabar. Vamos a cambiar está esto, el cursor. Ok. Entonces decíamos que comenzamos a estudiar esta semana las variables aleatorias, pero que, sin embargo, aquí está, ¿no? Un concepto bastante pequeño, variable aleatoria, pues es una cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Bueno, pero dentro de la variable aleatoria lo que nos interesa es formar esas tablas que se conocen con el nombre de distribución de probabilidad, en el cual estuvimos hablando en la clase anterior. Recordemos que una distribución de probabilidad es una tabla o un listado de todos los resultados de un experimento. ¿Sí? Los resultados de un experimento significan, o sea, de todos los eventos, ¿no? Asociadas con, asociadas pues, con la probabilidad de ese evento, ¿no? Entonces, eso es una tabla que se conoce como distribución de probabilidad, el cual ya habíamos hecho, pues, algunos ejemplos. E incluso, pues, hay una tarea exclusivamente de distribución de probabilidad. Ahora bien, avanzando un poquito en este tema de las distribuciones, resulta que estos problemas, la estadística lo ha sabido reunir, digámoslo de esa manera, ¿no? O ha sabido formar según algunas características. Estos problemas que vamos a resolver de aquí en adelante sobre la distribución de probabilidad, cuando cumplen ciertas características semejantes, se agrupan en una especie de familia de distribución de probabilidad. ¿Sí? Entonces ya vamos a entender algunas características el día de hoy, pero lo que sí vamos a dar el día de hoy inicio a un primer estudio de esta familia de distribución de probabilidad llamada la distribución binomial. Entonces aquí está en amarillo pues lo que vamos a estudiar el día de hoy y bueno, las siguientes clases, ¿no? Distribución binomial es el tema que nos compete. Entonces lo que sí quiero es recalcar que estamos todavía estudiando las variables aleatorias discretas, o sea, seguiremos manejando valores que la variable aleatoria tomarán. Estos valores pues serán enteros, serán, digamos, problemas de cosas que se puedan contar. Entonces continuamos con los valores discretos y vamos a estudiar pues un conjunto o una familia, digámoslo así, una familia que cumplen unas ciertas características especiales que vamos a ver, sí, que toman el nombre de distribución binomial. Entonces, en los libros de estadística se le dedica mucho al estudio de las distribuciones y hay muchas distribuciones. Por ejemplo, ustedes abajo pueden observar otro tipo de familia de distribución llamada hipergeométrica. Bueno, el tiempo no nos dará para estudiar eh, algunas otras familias de distribuciones, ¿sí? Pero por lo menos vamos a tratar de estudiar pues, las principales. En el caso de la distribución de discreta tenemos la binomial, entonces vamos a arrancar el día de hoy con con este tipo de distribución. Vamos a conocer de pronto cuáles son las características, dónde se aplican y la forma de cómo se va a calcular las probabilidades de estos tipos de problemas. O sea, cómo se va a armar la distribución. ¿Ok? Entonces comenzamos con la distribución binomial. Una distribución discreta bastante importante, a pesar que es sencilla, pero es sumamente importante. Y se aplica en los problemas que tengan dos, binomial significa, bi significa doble, ¿no? Entonces, o dos, o sea que tenga dos tipos de resultados, por ejemplo, verdadero o falso. Otro ejemplo puede ser el lanzamiento de una moneda, cara y sello. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser, funciona o no funciona un determinado aparato. Entonces, todos esos problemas que contengan una de las características, ¿no? Que contenga dos resultados posibles, estamos dentro del campo de la distribución binomial. Y van a haber otras características que van a aparecer, ¿no? Bien, entonces esa es la idea. Vamos a comenzar esto, bueno, voy a cambiar. Vamos a comenzar pues el estudio de esta distribución, de esta familia de distribución llamada binomial. Primero recordando
algo bastante básico. Nosotros sabemos, por ejemplo, aquí en el punto 1, de que existen experimentos aleatorios, como en el caso del lanzamiento de una moneda que tiene dos resultados posibles. Comenzamos con eso. La primera característica, que tenga dos resultados posibles. Ese es fácil, ¿no? Siempre encontrar problemas que tengan dos resultados posibles, ¿no? ¿Ok? Entonces, la primera característica que vamos a ver en los problemas que vamos a resolver es el punto 1. No sé si hasta ahí pues hay algún problema. Es bastante sencillo. El punto 2 es otra característica de que cada vez que nosotros repitamos el experimento, ¿sí? La probabilidad, ¿no?, de cada resultado de ese experimento permanece constante respecto pues, al número de intentos, o sea, respecto al tiempo. O sea, nosotros sabemos que en el caso de la moneda, cada vez que lanzamos una moneda, la probabilidad de obtener cara, sabemos que es un medio. Y cada vez que usted repita el lanzamiento de la moneda, esa probabilidad no cambiará. ¿Estamos de acuerdo? Por 1000 veces que lance yo una moneda, la probabilidad en cada uno de esos lanzamientos será un medio para cara y en este momento, bueno, un medio para sello. Si estamos de acuerdo. Entonces, fíjense, otra característica es que la probabilidad permanezca constante, ¿sí? Porque existe el problema que la probabilidad no permanece constante, ¿sí? Como en el caso de una rifa, donde uno va sacando un papelito, la probabilidad va cambiando, porque los papelitos que uno va sacando, pues van, qué sé yo, restándose, ¿no? Entonces, en el caso de acá, pues la probabilidad permanece constante. Entonces, fíjense, hay dos características que podemos, esto sí tenemos, esta teoría es bastante importante eh, para repasarla y saber aplicar, porque esta teoría es la que me va a diferenciar una familia de distribución de otra, ¿ya? Entonces es importantísimo esta pequeña teoría, ¿sí? Para identificar dónde nos encontramos en un problema que se puede resolver con distribución binomial. Entonces, punto 2. ¿Sí? Punto 3. Dice que los intentos son estadísticamente independientes. O sea, es decir, que el resultado de un experimento no afecta a lo siguiente. Bueno, igualmente, en el caso de la moneda, cada vez que nosotros repitamos, ¿sí?, un lanzamiento, pues nosotros sabemos que un lanzamiento no afecta al siguiente lanzamiento. Entonces, fíjense que en el caso del problema de lanzamiento de una moneda, cumple estas tres características, ¿sí? Entonces, cuando vamos por parte, cuando un experimento cumple estas tres características, o sea, en el lanzamiento de una sola vez lanzar una moneda, ¿no? Bueno, a propósito, esto tiene un nombre, de pronto no sé si les interesa. Este experimento o un proceso, también lo podemos ver como un proceso, ¿no? Tiene el nombre de un señor, ¿no?, apellido Bernoulli. Bueno, eso como un poquito de cultura, ¿no? Entonces, hay experimentos aleatorios que tienen el nombre de proceso de Bernoulli. Entonces, estos experimentos repetidos muchas veces, estos experimentos que cumplen estas tres características repetidas, muchas veces es lo que va a formar la famosa distribución binomial. En otras palabras, pues repetir muchas veces estos procesos de Bernoulli es lo que va a formar la distribución binomial. Bien, entonces fíjense en esta característica, tengamos presente, porque los problemas que vamos a resolver en esta y mediante la siguiente clase, la siguiente semana que nos veamos, pues van a ser de distribución binomial. ¿Ya? Bien, entonces, como sabemos que existe dos resultados posibles, ¿sí? Creo que está de más decir, pero bueno, vale la pena, por ejemplo, de que salga dos resultados posibles. Puede que sea 0 o puede que sea 1. O sea, que X sea 0 o que X sea 1. Entonces, cada uno de estos resultados va a tener, obviamente, una probabilidad. Por ejemplo, cuando salga 1, podemos decir, ¿no?, la probabilidad de que X sea igual a 1 será, por ejemplo, un valor P.
Y obviamente, pues, la probabilidad del otro resultado, como solo hay dos valores posibles, ¿qué será? El complemento, 1 menos P. Bueno, se lo representa con la letra Q, ¿no? Entonces, esto es algo obvio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la moneda. En el caso de la moneda, la probabilidad de que salga cara es 1 medio. Y obviamente la probabilidad que salga sello va a ser 1 menos 1 medio, que sale 1 medio mismo, ¿no? Entonces, fíjense que a una de estas, a uno de estos eventos, por ejemplo, que salga 1, le vamos a denominar, pues, el evento éxito, o sea, lo que nos interesa. Si a mí me interesa medir la probabilidad de cuando salga cara en el lanzamiento de una moneda, eso le vamos a conocer como éxito. Y el otro evento, el que sobra, pues, fracaso. Bueno, son pequeños términos, ¿no? Que vamos igual comprendiéndolo conforme vamos avanzando, vamos haciendo ejercicios, ¿no? Entonces recordemos que hay dos probabilidades, P y Q, eso sí podemos recordar, ¿no? La P, pues, va a ser la probabilidad que me interesa, la probabilidad, pues, del evento que me interesa medir, y Q será, pues, el otro resultado, ¿no? Entonces, recordemos que P y Q son complementos, ¿no? Eso, bueno, es algo bastante básico. Entonces, repitiendo, pues, los procesos de Bernoulli es lo que forma, como les decía, pues, la probabilidad binomial. Entonces, por eso la probabilidad binomial, ¿sí?, va a cumplir las características que ya hemos nosotros leído, ¿sí?, más una, dice, una aquí adicional, porque sale 4. Vamos a ver, ¿no? Realmente, bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Fíjense, repasando nuevamente, ¿no? Entonces, nos encontramos dentro de un problema de probabilidad binomial cuando cumplen estas características. Básicamente lo mismo, ¿no? Pero vamos a leerlo. Número 1, otra vez. El número 1 es que el resultado de cada prueba, o sea, de cada vez que realice un experimento como el lanzamiento de una moneda, ¿sí?, el resultado se clasifique en éxito o fracaso. Fíjense que hay dos simples resultados. Ya sabemos eso. Nuevamente se repite, ¿no? Punto 2. La variable aleatoria permite contar el número de éxitos. Bueno, tal vez esto es nuevo, pero ya sabemos porque estamos en una variable discreta, o sea, la variable aleatoria me va a permitir contar, por ejemplo, cuántas caras tengo en lanzamiento de varias monedas, ¿no? Entonces, permite contar el número de éxitos. Básicamente, esta es la propiedad, digamos, adicional a las tres que habíamos leído. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no presenta nada nuevo, ¿no? Entonces, lo único nuevo aquí que aparece es que se va a repetir muchas veces un experimento, ¿ya? Entonces, ahí es donde aparece, pues, la distribución binomial. Se va a repetir muchas veces, pues, un experimento de Bernoulli y aparece la distribución binomial. Porque de lo demás queda lo mismo. Por ejemplo, el punto 3, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma para cada prueba. O sea, ya sabemos que no cambia las probabilidades por cada lanzamiento de la moneda, ¿sí? Y el punto 4, pues las pruebas son independientes. Bueno, ya lo hemos explicado, ¿no? Entonces, por eso la distribución binomial, en algunos libros, la abrevian de esta manera, ¿no? Si ustedes ven el título de esta lámina, el título dice lo siguiente: X, está la variable o la palabra X, ¿no? La letra X, perdón. Y luego sigue este símbolo como este símbolo que se parece a lo que está encima de la letra ñ, ¿no? Esta pestaña, este operador. Entonces, esto es lo que dice aquí, que X sigue, esa pestaña pues se lee con la palabra sigue. X sigue, luego aparece la letra BI. La letra BI significa binomial, entonces, formando la palabra sería X sigue una distribución binomial. Así se lee el título que ustedes tienen arriba. Y dice con parámetros NP, o sea, N significa, vamos a ver más adelante, las veces que se repite un experimento. Por ejemplo, 1000 veces lanzar una moneda. ¿Ok? Y la P significa la probabilidad de lo que me interesa. En este caso, si lanzo una moneda o me interesa calcular o medir
las probabilidades cuando salga cara o cuando salga sello. O sea, recuerden que aún P significa pues el éxito, ¿no? De lo que me interesa. Entonces, así se abrevia básicamente todo esto que hemos leído, o sea, o todas hasta aquí lo que hemos hablado, se abrevia matemáticamente en la línea que ustedes ven aquí arriba, ¿no? Entonces, las personas que ya saben esto de la distribución binomial, basta, si una persona, ¿no? Repito, que conozca esta distribución binomial, basta que usted le ponga esto de aquí para que resuma pues todo esto que hemos hablado. ¿Sí? Bueno, vamos a familiarizarnos también nosotros que estamos de pronto aprendiendo esto, ¿no? Bien, entonces, bueno, sigamos un poquito más para... ¿Cómo se va entonces a calcular la probabilidad en estos problemas de distribución binomial? Entonces ahí es donde se vuelve interesante. Vamos a ver, pues, otra forma de calcular las probabilidades en el lanzamiento de la moneda. Vamos a encontrar otra forma y van a ver que es más simple. ¿Sí? Es mucho más simple cuando se estudia de este ámbito de las variables aleatorias. ¿Sí? Bien, entonces, de pronto nos vamos a impresionar un poco si no lo hemos visto nunca, ¿no? Pero es bastante sencillo. Bueno, de una decir lo siguiente, que vamos a utilizar pues esta fórmula que ustedes ven aquí abajo. Esta fórmula que se la ve pues un poco, ¿qué le puedo decir? Un poco larga. Parece que fuera difícil, pero no es así, ya lo vamos a explicar. Por eso, bueno, nos vamos a detener bastante tiempito aquí. ¿Y qué podemos decir de esta fórmula? Bueno, vamos a leer un poco. Eh, por, eh, por leerla, podemos decir lo siguiente. La primera parte, ustedes pues pueden apreciar que está aquí, esto que estoy resaltando, ¿no? O estoy encerrando en un cuadrado rojo. La primera parte nos dice claramente que nos interesa ya la probabilidad de que X tome un valor K. Solamente observemos la primera parte. Aquí nos está diciendo la probabilidad de que X sea igual a un valor K es igual, bueno, a la segunda parte, ¿no? Entonces, en la primera parte de la fórmula, fíjense que él es lo que nos va a preguntar. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Que nos diga, hay la probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces, eso es lo que nos está diciendo la primera parte. Fíjense que el valor de K va a ser un número, ¿sí? Que la variable aleatoria puede tomar. En el caso, por ejemplo, del lanzamiento de una moneda, puede ser que cara lo representemos con el número 1 y decimos la probabilidad de que X sea igual a 1, o sea, de que X sea cara. ¿Sí? Entonces, eso ya la vamos a ver, estoy nomás explicando un poco para familiarizarnos con esta fórmula. Luego tenemos lo siguiente, luego dice igual, esta probabilidad va a ser igual, obviamente, a un resultado. Entonces, este resultado, pues esa probabilidad va a ser calculado con toda esta operación que ustedes ven aquí. Vamos a tratar de explicar detenidamente cómo se entiende eso. ¿Ok? Entonces, fíjense que nos dice aquí arriba, pues una letra N minúscula. Ya vamos a explicar qué es la N. Lo que quiero explicar es este símbolo con un signo de admiración hacia abajo. La letra N, pues con un signo de admiración hacia abajo. Para las personas que no saben, este símbolo significa una operación en matemática que se conoce con el nombre de factorial. Ya vamos a explicar también, si que no sabemos qué es el factorial de un número. Entonces, ese símbolo significa el factorial. Por ejemplo, decimos 5 factorial. ¿Sí? Esto pues obviamente lo podemos hacer si está fácil mentalmente y si no pues con la calculadora. ¿Sí? Por ejemplo, 10 factorial le escribimos 10 y el símbolo hacia abajo. También tenemos 0 factorial. ¿Sí? Bueno, lo que no vamos a encontrar es números negativos. No existe, por ejemplo, el factorial de menos 2. No está definido para los números negativos. Eso no existe, ¿no? Entonces, eso es el factorial. Ya vamos a explicar de qué se trata. Entonces, fíjense que arriba está
dice aquí n factorial, ya vamos a explicar también qué es la n, que, ¿sí? Primero nomás estoy viendo la fórmula porque es lo que me interesa. N factorial dividido para k factorial, fíjense otra vez se repite, y esta letra K, si ustedes se fijan, esta letra K es la misma letra que está acá, ¿no? Al inicio. Entonces, es el valor que me están pidiendo calcular la probabilidad, ¿no? K luego se multiplica por n menos K, bueno, ya sabemos que la letra n también es la que aparece arriba, n menos K, y todo esta recta también se le calcula el factorial, ¿no? ¿Sí? Luego hacemos la división y se multiplica por la P. La letra P significa la probabilidad de lo que me interesa medir. Pero esa probabilidad está elevada a una potencia, fíjense, a la potencia K. Otra vez aparece la letra K. Y luego se multiplica por el complemento 1 menos P, que es la probabilidad del otro evento, ¿se acuerdan? Elevado a una potencia N menos K. ¿Ya? Entonces la fórmula parece que fuera miedosa, de pronto para aquellos que no lo han visto o lo ven por primera vez, pero realmente es fácil. Ya la vamos obviamente, a poner en práctica, ¿no? Entonces, esta fórmula es la que me va a ayudar a encontrar las probabilidades de los problemas que cumplen la característica, ¿sí? Eh, binomial de lo que estamos hablando. Entonces, esto me va a ayudar muchísimo. Y incluso ya lo vamos a aplicar en los lanzamientos de la moneda y ustedes van a ver que ya va a ser mucho más fácil, ¿no? Calcular las probabilidades de los problemas que cumplen las características que hemos hablado a través de esta fórmula. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a un poquito pues a tratar de explicar, bueno, qué son las letras, qué es N, qué es K. Bueno, antes de nada, fíjense cuántas letras aparece aquí, o sea, quedemos claros que esta fórmula, pues básicamente, aquí, propiamente la fórmula, ¿no? Solo aparecen 3 letras, ¿no? Fíjense que está la letra N, la letra K, ¿sí? Y la letra P. O sea, vamos por partes para que vean que de esta manera, pues, lo vamos ya familiarizándonos, ¿no? Solo aparecen 3 letras, ¿no? La N, la K y la P. Vamos dejando un poquito claro eso, ¿no? Solo necesitamos estas 3 letras para utilizar esa fórmula, ¿ok? Bien, entonces, arriba pues trataremos de dar, arriba pues hay un pequeño concepto que vamos a leer para familiarizarnos con las letras que aparecen en la fórmula, ¿no? Que dice lo siguiente: las variaciones de n, ¿sí? O sea, bueno, se sobreentiende que la distribución binomial se mide pues a través de estos experimentos cuando las variaciones de n. Bueno, entonces aquí en este momento pues lo que hace es explicar qué significa cada letra. Por ejemplo, n va a ser los números de intentos, ¿sí? Bueno, en inglés intento significa también trials, los intentos que uno hace, ¿no? Por ejemplo, cada vez que lanzamos una moneda, eso es un intento. En otras palabras, ustedes pueden lanzar 1000 veces la moneda, entonces n significa 1000. ¿Ya? Si lanza 2 veces la moneda, pues n será 2. Entonces, eso va a ser la letra n. Ya lo vamos comprendiendo. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a ver que nos va a ayudar muchísimo esto, ¿no? Entonces, n va a ser el número de intentos, luego dice, y aparece pues las variaciones de n, y p es la probabilidad de éxito en cada uno de esos intentos. O sea, en el caso de la moneda, si me interesa que salga cara, pues la P va a ser un medio, porque un medio es la probabilidad de cara, ¿sí? En un solo lanzamiento. Entonces, la P minúscula va a ser la probabilidad de éxito en cada intento, ¿sí? Si usted lanza 1000 veces una moneda, en cada lanzamiento la probabilidad no va a cambiar, ojo, será un medio en cada uno de esos lanzamientos. Un medio de la probabilidad de obtener cara, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Entonces ahí tenemos la letra N y la letra P. ¿Ok? Entonces, eso es la distribución binomial, ¿no? Las variaciones, dice aquí, de N, ¿no? Intentos con probabilidad P. ¿Sí? En los problemas, pues, que cumplen las características anteriores. Dice, descrito anteriormente significa todas esas características que ya lo hemos explicado, que permanece constante, que son independientes, bueno. Entonces,
cuando un problema cumple con esa característica, ¿no? Se define la probabilidad binomial pues, a través de esta fórmula. Bueno, la letra, y nosotros nos tocaría explicar la letra K. Para fortuna de nosotros, digámoslo de esa manera, la letra K justamente pues es, la, es el valor, aquí abajo está, ¿no? Es el valor de la variable aleatoria, o sea, es lo que nos van a pedir, ¿no? Como el número de éxito. O sea, esto va a ser dado en los problemas que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, que nos diga la probabilidad, supongamos que hemos lanzado mil veces la moneda, entonces la probabilidad de obtener, de los 1000 lanzamientos, la probabilidad de obtener 500 caras. Entonces, esa va a ser K. K es el valor pues, que va a tomar la variable aleatoria. Ese es definida como el número de éxito. Nos interesa calcular la probabilidad de obtener 500 caras. Fíjense. Entonces, si lo hacemos manualmente, pues es imposible hacer una tabla, una combinación de con 1000 monedas, ¿no? Recordemos que con 3 monedas sale 8 combinaciones. Imagínense con 1000. O sea, 2 elevado a la 1000 va a ser, es imposible hacerlo de forma manual. Entonces ahí nos interesa estos tipos de fórmulas, ¿ya? Entonces para allá vamos. Bueno, vamos a verlo, para terminar un poquito la idea de hoy, a verlo en un ejemplo. Ok, vamos a ver, a cambiar un poquito esto para... ¿dónde está? Bien, para que se entienda mejor, ¿no? Entonces, bueno, vamos por parte. Antes de ya aplicar la fórmula, quiero explicar un poquito de esto de los factoriales. De pronto alguien no sepa. Entonces, a ver, este término de aquí, el signo de admiración hacia abajo, les decía que se denomina factorial. Es una operación en matemática. Entonces, por ejemplo, el factorial de un número, ¿sí? El factorial de un número, por ejemplo, de un número n factorial, va a ser ese número multiplicado, n, por los números que están por debajo de n. Por ejemplo, por n menos 1, luego viene por n menos 2. Es decir, o sea, va multiplicándose de forma decreciente. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta 1. Entonces, ejemplo. Aquí tienen ejemplo. Supongamos que nos diga calcular 5 factorial. Entonces, bueno, puede ir a una calculadora, ¿no? Y si no, pues se lo hace manualmente. 5 factorial significa multiplicar. Fíjense que arranca con el número que inicia, en este caso 5, ¿no? 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Llega hasta 1. O sea, así siempre va a ser el factorial de un número esa multiplicación. La multiplicación nos da un total de 120. Entonces, 5 factorial ha sido igual a 120. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el factorial de un número. Supongamos que nos diga 4 factorial. 4 factorial, que es igual. 4 por 3, por 2 y por 1. No llega hasta 0, porque si usted lo multiplica por 0, pues todo se hace 0, ¿no? Entonces, 4 factorial ha sido igual a 4 por 3, bueno, 4 por 3 y luego por 2. ¿Ok? Entonces esto es igual a 24, ¿no? Sí, entonces eso ha sido igual a 4 factorial. Bueno, por definición, el factorial no existe de números negativos, ¿no? Pero sí existe el factorial de 0. Eso ya es una definición. El factorial de 0 es igual a 1. Eso ya lo define en la matemática, ¿no? ¿El por qué? Bueno, ahorita no nos preguntemos, solamente aceptemos que el 0 factorial es igual a 1. Eso es definición. ¿Sí? 0 factorial sí existe y es igual a 1. Pueden comprobarlo en su calculadora, ¿no? Si de pronto alguien tiene. Bueno. Ok. Entonces, otra cosa que podemos observar con los factoriales es lo siguiente. Fíjense cómo está escrito acá el 5 factorial, ¿no? También se lo puede escribir así. 5 factorial es igual a 5 por, y luego podemos decir por 4 factorial. Fíjense, o sea, para no estar escribiendo toda esta multiplicación 4 por 3 por 1, que es lo mismo, esto que ustedes ven aquí, 4 por 3 por 1, es lo mismo que decir 4 factorial, ¿no? Entonces el factorial de un número puede ser escrito por el número
y por el factorial de un número menos uno, ¿no? O sea, por ejemplo, n factorial puede ser escrito por n por el siguiente número que le resta, n menos uno factorial, ¿sí se dan cuenta? Bueno, una forma de escribir, ¿no? O si ustedes quieren, pues pueden escribirse de la siguiente manera. Supongamos, es que ya es cuestión de jugar porque es multiplicación. N factorial es igual, por decirlo, a n por n menos uno, entre paréntesis, ¿no? Por n menos 2, ¿se ven? Va restando. Y luego puedo decir, por ejemplo, por n menos 3, ¿sí? Factorial. O sea, ya yo puedo acomodar esto a mi conveniencia. ¿Sí? ¿Para qué se hace eso? Bueno, justamente para llegar a un factorial donde ya se haga fácil calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya es cuestión un poquito de jugar con las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso significa el factorial de un número, ¿ok? Entonces, fíjense cuando nos digan, por ejemplo, n factorial ya sabemos qué es. K factorial ya sabemos. N menos K factorial, bueno, primero hacemos la resta y luego calculamos el factorial. Por ejemplo, si n vale 10 y K vale 5, entonces decimos 10 menos 5 es 5 y a ese le calculamos factorial. ¿Sí? Entonces, es fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el factorial de un número. Bueno, otra cosa. Esta, esta división que ustedes ven aquí, también les explico por un si acaso ustedes pues hayan observado. De pronto también a veces enseñamos en los colegios, yo no sé si aún enseñan esto, ¿no? Pero en los colegios hay a ver, hay un concepto que le denominaban la binomial de, a ver, un minutito. Bueno, decía de que a veces nos enseñaban, me acuerdo en el álgebra, creo que había hasta en el famoso álgebra de Baldor, ¿no? Había un concepto que se llama el binomial de Newton. No sé si de pronto alguna vez han escuchado eso, pero eh, esto que ustedes ven aquí, en algunos libros, pues lo reemplazan así, con esta terminología, ¿no? Que es a la final una combinación. Entonces, si ustedes alguna vez estudian combinatoria, creo que en otras materias están enseñando, es una forma de escribir, solamente es eso, ¿no? Que en algunos libros, para no estar escribiendo todo esto de aquí, incluso en algunas calculadoras, ¿sí? Para ganar tiempo, no escribir todo esto, pues lo reemplaza por esta nomenclatura, las combinaciones de n en k, ¿no? ¿Sí? O sea, nk. Entonces, esta es una forma de escribir. Esta combinatoria, pues es lo mismo que decir n, ¿sí? En k elementos, es lo mismo que decir n factorial dividido para k factorial por n menos k factorial. Entonces, bueno, esto les comento para que si alguna vez ven algunos libros, pues, entonces en vez de ustedes encontrar esta fórmula de aquí, encuentran pues esto de aquí, ¿no? Pero es lo mismo, solamente es forma de escribir diferente, ¿no? Bien, entonces recordemos que en la fórmula, en esto de aquí que vamos nosotros a manejar, vamos a recordar nuevamente la letra N. ¿Qué significa la letra N? Entonces, si ustedes ven, le he colocado también en color, ¿no? Está con color verde. La letra N en color verde significa, si ustedes se pueden apreciar, acá están con color verde, los números de intentos. Y aquí, entre paréntesis, podemos colocar ejemplos. Supongamos 20 lanzamientos de una moneda, fíjense. Entonces, los números de intento en total, pues eso va a ser la letra N. Pueden pensar en 1000 lanzamientos, en 500 lanzamientos, porque esto ya también se hace en computadora. Aquí es donde ya empieza un poco a hacer simulaciones de ciertos eventos, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya la computadora, ¿no? Juega un papel importantísimo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, decíamos 20 lanzamientos de una moneda. Otro ejemplo, la letra N, los números de intento puede ser las preguntas en un examen. Supongamos que en un examen tiene 10 preguntas. Entonces, esas 10 preguntas, ese número 10, el total de preguntas es el número de intento, porque cada pregunta, véalo como un lanzamiento de moneda. Entonces,
cada vez que usted haga un examen que tenga 10 preguntas, cada pregunta es como un intento, como un lanzamiento. Entonces, aquí también vamos a ver problemas como lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sin estudiar se saque 8, por ejemplo, en un examen? En un examen que tenga preguntas de una sola respuesta, ¿no? O sea, como las preguntas creo de nuestro examen, ¿no? Que se hacía una pregunta y tenía 4 literales y una de esos literales, por ejemplo, eran la respuesta correcta. Entonces, aquí se calculan esos tipos de probabilidades. Ya lo vamos a ver, ¿no? Sí, entonces fíjense, eso es la letra N. Espero que esté claro qué es la letra N. Son los números de intentos. Y aquí ustedes tienen ejemplos. Mediante el lanzamiento de una moneda, las 10 preguntas en un examen. Esos son los números de intentos. En este caso, 10, 20, 500 lanzamientos de una moneda, 1000 lanzamientos de una moneda, 10.000 lanzamientos de una moneda. Eso ya se hace en computadoras, ¿no? ¿Estamos? Entonces, con letra verde, para que ustedes recuerden, lo he pintado, ¿sí? Vamos, ¿qué significa la letra K? La letra K, pues, va a ser los números de éxito que me interesa medir la probabilidad. Por ejemplo, podemos decir la probabilidad de obtener, en 20 lanzamientos de la moneda, la probabilidad de obtener 15 caras. Fíjense en esos tipos de preguntas, ¿no? Manualmente es imposible, pues, hacerlo, ¿no? Entonces, los números de éxito que me interesa medir, la probabilidad, eso es la letra K. O, otro ejemplo, obtener 8 en un examen, ¿sí? Contestar al azar ahí, seleccionar las preguntas, ¿sí? Y sacarse 8 en un examen de 10 preguntas, por ejemplo. Entonces, esas probabilidades es lo que nosotros vamos a hallar, ¿sí? ¿Ok? Y la letra P, para recordar, la letra P va a ser la probabilidad de éxito en uno o en cada intento, ¿no? En un o en cada intento, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el lanzamiento de una moneda, la probabilidad de cara será un medio, y eso ya lo conocemos. Entonces, esa P, la letra P que aparece en la fórmula, ¿sí? Va a ser la probabilidad, pues, de un solo intento. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros lanzamos 20 lanzamientos de la moneda, la probabilidad de obtener cara en un solo lanzamiento será un medio. En el caso de los exámenes, por ejemplo, la probabilidad de que un estudiante acierte o que una persona, bueno, aquí abajo, ¿no? Acierte a una pregunta correcta es igual a 1 dividido por el número de literales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro examen tenía 5, por ejemplo, 4 literales. Entonces, la probabilidad de acertarle a una sola, a una pregunta correcta sería 1 dividido para esos 4 literales. Esa es la probabilidad, o sea, de contestar bien en una sola pregunta, es un cuarto. Entonces depende del número de literales, ¿sí? Entonces, bueno, para finalizar la clase de hoy, no nos vamos a quedar picados, vamos a hacer un simple ejercicio en el caso de la moneda, ¿no? Para terminar la clase de hoy. Bien, vamos a... Ok, entonces, vamos a tratar de contestar estas preguntitas que ustedes ven abajo. Es algo que nosotros ya lo hemos hecho anteriormente. A comenzar con algo bastante fácil. Fíjense aquí, dice, calcular la probabilidad de obtener, pues, una cara en 2 lanzamientos de una moneda. Entonces, es algo fácil, ya lo hemos hecho, ¿no? Primero comenzamos con algo facilito, de obtener una cara en 2 lanzamientos de una moneda. Para que ustedes recuerden, acá están las combinaciones que hacíamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si lanzamos 2 monedas, estas son las combinaciones, ¿sí? Y nos dice la probabilidad de obtener una cara, entonces fíjense que aquí está, ¿no? Una cara está aquí abajo y acá. Entonces la probabilidad de obtener una cara será pues la suma de estas dos, será un medio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la probabilidad de obtener cara. Entonces este un medio lo vamos a sacar con la fórmula. Lo vamos a hacer bastante sencillo para que ustedes lo vean. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a contestar eso. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara en 2 lanzamientos de una moneda? Sí, entonces ya sabemos que es un medio. Lo vamos a sacar con la fórmula para que ustedes lo vean. Bien, vamos a empezar entonces. Utilizando la fórmula para que lo vean, ¿no? Esto es igual, comenzamos, la probabilidad
A ver, bueno, vamos por parte, para entender un poquito. Este, fíjense que en el problema nos dice calcular la probabilidad de obtener una cara en dos lanzamientos de una moneda. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es, bueno, ¿cuánta, ¿de qué experimento estamos hablando? Estamos hablando del experimento de lanzar una moneda. ¿Listo? ¿Cuántas veces estamos repitiendo ese experimento? Dos veces. Aquí dice dos lanzamientos. Entonces, la letra N va a ser igual a 2, el número de intentos. ¿Se ven? ¿Ok? Luego nos interesa calcular, pues, que salga una cara. Y esta letra 1, pues, es el éxito que me interesa calcular. O sea, K, el número de éxito, en este momento, pues, es 1. O sea, K va a ser igual a 1. Y la probabilidad de obtener un éxito en un lanzamiento, o sea, de obtener cara en un lanzamiento, sabemos que es un medio. Listo, esas son las tres letras que a mí me interesa, pues, para utilizar la fórmula. ¿Sí ven? Entonces, aplicando la fórmula, decimos la probabilidad de que X, que es la variable aleatoria, sea igual a K. Ya sabemos que K en este momento es 1, porque me interesa medir el éxito de obtener una cara. A cara le vamos a llamar éxito, ¿no? Eso es lo que me interesa medir. Es igual a n factorial. ¿Cuánto es n? Es 2 porque estamos lanzando dos veces la moneda. Si lanzamos 500 veces una moneda, pues será 500. Bueno, 2 factorial, ¿no? Dividido para k factorial. K nuevamente vale 1. Estoy reemplazando en la fórmula, si ustedes ven arriba. 1 factorial que multiplica por n menos k. Sabemos que n es 2, k vale 1, entonces aquí ya se repite, ¿no? ¿Sí? Todo esto factorial. Luego, toda esta división va a ser multiplicada por la letra P. La letra P sabemos que es la probabilidad de obtener, pues, cara en un lanzamiento, sabemos que es un medio. Entonces, esto va a ser multiplicado por un medio elevado a la letra K. Ya sabemos que K es 1, ¿sí? Fíjense que es la letra que aparece acá, ¿no? ¿Sí? Y luego, a su vez, esto va a estar multiplicado por 1 menos P. 1 menos la probabilidad, ¿no? Un medio, ese es P, la probabilidad en en un solo lanzamiento, ¿no? Elevado a la n menos k. N sabemos que vale 2 y k vale 1. Listo, ahí está la fórmula. Vamos a ver cómo se simplifica esto. Bueno, 2 factorial, ¿cuánto es 2 factorial? 2 factorial es 2 por 1. 2 por 1 es 2, entonces escribimos 2, ¿sí? La raya de fracción. Luego abajo tenemos 1 factorial que da 1. ¿Sí? Entonces, bueno, si desean lo podemos escribir 1 por... Luego tenemos la resta 2 menos 1, estoy aquí, ¿no? 2 menos 1, ¿cuánto es? Es 1. 1 factorial. 1 factorial también queda 1, así que esto es la multiplicación abajo queda de 1 por 1. Bueno, ya sabemos que 1 por 1 es 1, así que bueno, igual lo vamos a dejar ahí, ¿no? Algo que se pudo haber obviado, ¿no? O sea, todo esto aquí, 2 dividido para 1, pues me queda 2. O sea, todo esto aquí, sí, ha quedado el número 2. Sin embargo, lo he escrito ahí para hacerlo paso a paso. Luego queda un medio elevado a la 1. Un medio elevado a la 1, ¿cuánto es? Es un medio mismo, ¿no? Elevado a la 1. Listo, queda un medio por, que multiplica, luego viene esta parte de acá. Restemos lo que está dentro del paréntesis primero. 1 menos un medio es un medio, ¿sí? 1 menos un medio es un medio. Entonces, un medio elevado a la 2 menos 1. Bueno, 2 menos 1 es 1. Entonces, un medio elevado a la 1 también queda un medio. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, realmente, o sea, la operación es sencilla. Entonces, ¿qué queda? Bueno, esta parte aquí, 2 dividido para 1, queda 2 por un medio y por un medio. ¿Sí? Y esto aquí es igual. Sabemos que este 2 se puede simplificar con uno de esos dos que están abajo y entonces me queda un medio. Fíjense que hemos llegado a la misma probabilidad de acá. ¿Sí?
Entonces alguien se preguntará, pero bueno, ¿para qué voy a utilizar esa fórmula grandísima si obtengo lo mismo? Claro, porque el problema está sencillo. Pero cuando nos digan a calcular la probabilidad de obtener, por ejemplo, 5 caras en 500 lanzamientos, ahí sí, obviamente no lo vamos a hacer a través de esta manera. No vamos a estar haciendo combinaciones de 500 monedas, imagínense. Esa es una locura, ¿no? Imposible, creo yo, que lo haga, bueno, una persona humana, solo que le cogerá, digamos, la vejez y no termina, ¿no? ¿Sí o no? Entonces aquí es obligación utilizar este tipo de fórmulas para hallar ese tipo de preguntas. Supongamos que nos diga, repito, calcular la probabilidad de obtener 100 caras en 500 lanzamientos de una moneda. Entonces eso ya no se hace de forma manual. Y ya, estamos de acuerdo. Bien, entonces vamos a hacer, bueno, el segundo problema para que ustedes lo tengan claro. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a las operaciones matemáticas. Bien. Vamos entonces a hacer la segunda pregunta. Realmente se va a repetir muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Sin embargo, bueno, voy a proceder a borrar otra vez todo para, como queréis explicar. Bien. Segunda pregunta dice, fíjense ahora, calcular la probabilidad de obtener todos caras en dos lanzamientos de una moneda. O sea, ¿qué significa todos caras? O sea, si usted lanza 2 veces una moneda, significa obtener 2 caras. Eso significa que todas salgan caras, ¿no? La palabra todos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a ver, repitamos nuevamente. El experimento se trata de lanzar una moneda. ¿Cuántas veces repetimos el experimento? 2 veces, por lo tanto, n es igual a 2. Me interesa que salga todos caras, o sea, que todos los dos lanzamientos, obtener 2 caras, por lo tanto, k va a ser igual también a 2. Coincide que los dos valores son iguales. Y la probabilidad de obtener cara, que es el éxito en una prueba, sabemos que es un medio, ¿no? Eso, bueno, esa probabilidad sí la obtenemos aparte. Ya sabemos que es un medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar la fórmula. Ya tenemos la letra N, la letra K y la letra P. Ya, pues aquí viene ya, bueno, la parte fácil, diría yo, ¿no? Reemplazar, no tiene ciencia, ¿no? Bueno, entonces nos dice la probabilidad de que X sea igual a 2, eso significa todos, de que X sea, que la 2 salgan caras, ¿no? X igual a 2. Eso significa la palabra todos. Igual, y repetimos, n factorial es 2 factorial, reemplazan la fórmula nuevamente, esto ya se vuelve repetitivo. La k vale 2, 2 factorial, ya podemos simplificar aquí. Luego abajo me queda n menos k. Sabemos que n vale 2 y k coincidentemente también vale 2, no hay problema. 2 menos 2, factorial. Va a quedar 0. Pero sabemos que el 0 factorial es 1. Bueno, que multiplica por la letra p, que es un medio, elevado a la letra k. La letra k sigue valiendo 2 en este literal, por 1 menos p. 1 menos un medio, elevado a la n menos k. N vale 2 menos k, que vale 2. Sabemos que 2 menos 2 es 0. Bueno, estamos, hemos reemplazado la fórmula. Aquí es igual, vamos a simplificar. A ver, fíjense que aquí me queda 2 factorial, se simplifica con el 2 factorial que está abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y abajo me queda 2 menos 2, que es 0. 0 factorial es 1. O sea, todo esto de aquí, ¿qué queda? Se hace 1. Esto queda, todo eso ahí se hace 1 por, ¿sí? Por un medio al cuadrado. Un medio al cuadrado es un cuarto. Eso sí sabemos, ¿no? Un medio al cuadrado es un cuarto, ¿sí? Que multiplica, ¿sí? Por 1 menos un medio. Bueno, lo voy a escribir. 1 menos un medio es un medio elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 0. ¿Sí? Eso es matemática, ¿no? Toda cantidad elevado a la 0, ¿cuánto da? Toda cantidad elevado a la 0 da 1. Eso sabemos en matemática, ¿no? Toda cantidad elevado a la 0 es 1. Ustedes pueden usar su calculadora.
Bueno, a propósito, 0 elevado a la 0 no existe, ¿no? Eso no es 1. Eso se llama indeterminación, no existe, nada más, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto me ha quedado esto? Me ha quedado 1 por 1/4 y por 1 queda 1/4. Entonces, fíjense que coincide con lo que ya sabemos en la tabla. La probabilidad de que salga cara y cara, ¿cuánto es? 1/4. Fíjense, da lo mismo que el análisis hecho a mano, ¿no? Repito, alguien va a decir, bueno, ¿para qué hacemos esto? Esto se hace cuando hay cantidades más grandes, ¿no? Aquí lo hemos hecho bastante sencillito para que ustedes comparen lo que se hace a mano con las fórmulas, ¿no? Bien. Por último, para terminar ya, contestemos la última pregunta, esta que dice aquí, calcular ahora la probabilidad de obtener ninguna cara en dos lanzamientos de una moneda. Entonces, ¿qué significa ninguna? Ninguna significa que salga 0 cara. Eso significa la palabra ninguna. Entonces, K vale 0, porque es el éxito que me interesa. Ahora es, digamos, no tener éxito, ¿ya? Tener 0 éxito, 0. Sabemos que el lanzamiento de cara es un medio, por eso está de color celeste. Y, y repetimos el experimento 2 veces, 2 lanzamientos. Entonces, N vale 2. Entonces, vamos nuevamente a utilizar la fórmula por última vez. Este ya se vuelve muy repetitivo, ¿no? Entonces, esto es X igual a 0. K vale 0. ¿Sí? Este es igual a N factorial. N vale 2. 2 factorial. Dividido para K factorial. K vale 0. Entonces, coloco 0 factorial que multiplica a N menos K. 2 menos 0 factorial que multiplica a la probabilidad de obtener cara en un solo ensayo, en un solo lanzamiento, que es un medio elevado a la K, o sea, un medio elevado a la 0. Luego multiplica por el complemento, 1 menos un medio. 1 menos un medio, pues un medio, ¿no? Elevado a la N menos K. N vale 2 menos K, que vale 0, pues 2 menos 0. Esto aquí es igual. Entonces, bueno. Bueno, sin querer, tuve un tachón ahí. Vamos a borrar esa línea. Listo, ahí sí, ¿no? Voy a borrar todo esto de aquí. Ok. Entonces, eso aquí es igual. Entonces, vemos aquí que tenemos, en toda esta expresión que ustedes ven acá, ¿sí? Tenemos 2 factorial, que es 2, porque 2 por 1 es 2, ¿no? El 0 factorial que está aquí, pues esto se hace 1. El 0 factorial es 1, recuerden, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, acá me queda 2 menos 0. 2 menos 0 es 2. 2 factorial. Por lo tanto, esto de aquí se simplifica con todo esto de acá abajo, ¿no? Por tanto, todo esto de aquí me queda otra vez 1. Entonces, bueno, si gusta lo escriben y si no, pues lo voy a escribir ahí. Entonces, eso queda 1 por 1 medio elevado a la 0. Ya sabemos que toda cantidad elevado a la 0, pues 1. Es 1 medio por 1. Mire, 1 por 1. 1 por 1, ¿no? Luego viene 1 menos 1 medio, ¿qué me queda? 1 menos 1 medio queda 1 medio, elevado a la ¿qué? Elevado a la 2 menos 0, o sea, elevado al cuadrado, elevado a la 2. Entonces, finalmente me queda, pues, 1 por 1 es 1, que multiplica por 1 medio al cuadrado es 1/4. Entonces, la probabilidad de que no salga ninguna cara es 1/4. Como ya sabemos, también coincide con lo que hemos hecho a mano, ¿no? Cuando sale sello y sello, ninguna cara, ¿no? O sea, X igual a 0, fíjense. Esto es igual a 1/4. Bueno, muy bien. Esa ha sido la clase de hoy día. Voy a terminar aquí la grabación para que no se haga muy, muy extenso esto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Vamos a terminar la grabación.